Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Podcast Trip. Esta vez quiero hablar de dos cosas. La primera es que estos últimos episodios les he dado algunas referencias sobre su valor como personas y que tienen que hacerlo respetar. Les voy a hablar de eso, por supuesto. Voy a tocar ese tema más a fondo, pero esta vez quiero hacer este programa mucho más íntimo de lo que ya venía haciendo, porque lo segundo de lo que quiero platicarles al mismo tiempo que lo anterior es de mi historia de bullying. ¿Por qué específicamente esa historia? Porque en su momento yo permití que mi autoestima fuera cada vez más en decadencia por lo sucedido. No importa si aún eres estudiante o si ya trabajas o si te sientes o no identificado, te quiero pedir por favor que te quedes, porque sé que todos conocemos mínimo uno que pasó o pasa por esta situación, y quiero que si encuentras este contenido de valor lo compartas, me lo hagas saber en los comentarios junto con tu like y tu suscripción. Esto es algo serio, es algo que se tiene que denunciar, pero sobre todo que tenemos que sanar. ¿Te quedas? Esto es el espacio donde se vale hablar de todo y de todos. Esto es el podcast donde emprendes y aprendes. Esto es el podcast que no le teme a la controversia. Esto es Podcast Trip. Comenzamos. Por más extraño que tal vez pueda parecer, el acoso escolar que yo sufrí no fue por parte de mis compañeros, sino de mis maestros. Aunque a ella no le doy mucha importancia, realmente la primera en hacerme bullying literalmente fue mi maestra de kinder. Ella se llama Carla y realmente el problema no nada más era conmigo, sino con todos, y tal vez por eso no le doy tanta importancia. Pero ella lo que hacía era gritarnos a todos como loca por cualquier cosa. O sea, yo recuerdo que todos los días llegaba enojada y todos los días gritaba, y los que no era porque amaneció afónica de tanto que había gritado el día anterior. Algo que también pasaba era que en los recesos no nos dejaba tomar agua, nos decía que nos aguantáramos hasta que se acabara el receso. Incluso también en clases de deportes nos decía que nos aguantáramos hasta que se acabara la clase y entráramos al salón. Ella siempre tenía una queja para los padres, o sea, no era de que se quejara de todos los alumnos todos los días, pero un día tenía problemas con un alumno, al día siguiente otro y al día siguiente otro. El caso es que siempre mandaba reportes y yo me acuerdo que las cosas que decía eran mentiras. Entonces ocasionaba que los padres pues creyeran que lo que les decía la maestra era verdad y lo regañaban en sus casas. Nada más una vez se quejó de mí, y ahí sí tengo que confesar que lo que dijo fue verdad. Ya ni siquiera me acuerdo por qué dije lo que les voy a platicar. El caso es que tal vez ese día ella ya me tenía harta, se la pasaba regañándonos a todos. Ahora que lo analizo, sí tenía una actitud un poco, no sé si decir narcisista, porque nos decía cuando llegaba ronca: si ustedes no se portan bien, va a llegar su maestra gritona. ¿Quieren que vuelva su maestra gritona? Y ya cuando nadie le hacía caso, decía: bueno, mañana viene su maestra gritona. Y sí, al día siguiente volvió a gritar, pero se volvía a quedar afónica, obviamente. El punto es que un día me hartó y le dije gritando en esas palabras: ¡pinche puta! Y me mandó reporte. Pero fue la única vez que se quejó de mí. Y me mandó a hacer planas de no debo de decir malas palabras en el salón. Tengo que hacerlo sentar en contexto. No sé si les he hablado de ella, pero tengo una hermana que es mayor que yo como por 2 minutos. Somos cuatas, así que varias veces hemos estado en la misma escuela. Esta maestra, Carla, no dejaba que mi hermana se acercara a mí. Decía que mi hermana me iba a lastimar, que ella no se debía juntar conmigo, y prácticamente le dijo de todo. Lo que yo aprendí de eso con Carla, y se los digo a ustedes también como consejo, es que hay que tener cuidado con las palabras que usamos. Está bien defendernos,
pero cuidado con decir palabras que no son necesarias. Quiero decirles algo para que me vayan conociendo de una vez. Yo sí digo palabras que son consideradas altisonantes o groseras. Y digo consideradas porque para mí cualquier palabra mal usada puede convertirse en una grosería. Por ejemplo, si yo soy cortante con una persona, es grosería. Si insulto a alguien y le digo gordo, es una grosería, aunque no esté usando esas palabras. Entonces, las palabras que la mayoría llaman altisonantes para mí son solo palabras coloquiales. El punto es que yo las digo, por supuesto que las digo, pero no me gusta decirlas así porque sí. Siempre que yo uso una palabra de esas tiene un porqué, ya sea para citas textuales como ahorita o porque esa palabra es la que mejor describe lo que estoy contando. Y eso mismo les recomiendo que hagan ustedes. Si decir esas palabras es tu estilo, perfecto, pero si es tu estilo, solo ten cuidado de cómo las usas. La segunda vez que un maestro me hizo bullying fue cuando tenía 8 años. Ella, no voy a decir su nombre porque sé que hay personas que estuvieron conmigo en primaria y secundaria que saben quién es, y a pesar de todo no me gustaría dar pie a que sigan hablando de ella. Con decirles que fue mi maestra de biología, creo yo que es suficiente. Y es muy probable que sea seguidora del canal. Si me estás escuchando, un saludo. Yo no tengo por qué mentir. Además hay testigos. El punto es que a mí se me olvidó una vez traer una tarea de su clase. Entonces cuando inicia la clase les pregunta a todos, ¿trajeron la tarea? Y la mayoría le contestan que sí, y yo no dije nada. Ella se pone a revisar las tareas y cuando llega conmigo me dice que le enseñe mi tarea y le dije, no la traje. Y me dice ella, ¿y así sin vergüenza lo dices? Yo no sé si de verdad mi tono de voz haya sonado como que no me importan sus clases ni sus tareas, pero yo no se lo dije en ese plan, sino que a mí nunca me ha gustado ser ese típico alumno que sabe que no hizo la tarea y como quiera la busca en la mochila, ¿sabes? Como si la tarea, no sé, se fuera a hacer como y fuera a aparecer por arte de magia, pues no. Y así, claro, precioso y macizo, le dije, no la hice. Y ya saben que se enojó. Bueno, acto seguido va con otros 2 compañeros de la clase y ellos tampoco habían traído la tarea. Les da su respectivo regaño, que es el mismo que a mí, a cada uno, y después suspende la clase. Nos saca del salón y no sé si nos quedamos en el pasillo o entramos a otro salón, pero el caso es que nos salimos para que nos regañara prácticamente. Comenzó el regaño y desde ese momento, durante toda la llamada de atención, yo me empecé a reír. Sé que eso sí es una falta de respeto, pero honestamente no podía evitarlo. O sea, el drama que estaba haciendo ella era muy grande, solamente por una tarea. A ver, quiero dejar en claro que hacer la tarea ya sé que es importante. Pero, o sea, para ti como maestro o como maestra es muy fácil, porque si un alumno no trae tareas, pues puedes bajarle puntos y entre menos tareas traiga, menos puntos tiene. Y entre menos puntos tiene, más probabilidades tiene de reprobar la materia. Y la puedes repetir una y otra vez hasta que aprenda a hacer su tarea. No tienes por qué batallar con nadie. Y mucho menos enojarte de gratis. El único afectado o la única afectada eres tú, porque créeme, hay alumnos a los que ni siquiera les importan tus palabras. Pero ella se enojó. Y nos regañó como por media o por 1 hora, no recuerdo exactamente. Al final del día me mandó reporte. Mi mamá leyó ese reporte y le contestó con una carta que decía básicamente que yo no vengo a la escuela para que me grite y otras cosas que sí les pido una disculpa por no recordar. Pero básicamente mi mamá estaba molesta con ella por cómo había hablado de mí. Y desde ese entonces ella empezó a tenerme como que cierto coraje y empezaron a pasar cosas muy pequeñas como gritarme más que a los demás. Y yo lo sé porque yo recuerdo que con algunos compañeros era muy amable. Ya saben, ¿no? Los favoritos, pero también había otros que no le caían muy bien.
pero incluso a mí me trataba y me gritaba peor que a ellos. Y qué casualidad que fue después de que pasó lo de la tarea de mi mamá. No estoy diciendo que gritarle a un alumno sea una cosa pequeña, pero esta vez lo era, comparado con lo que les voy a contar. Me voy a brincar unos 4 años. Yo tenía 12 y estaba en secundaria. Ella en ese entonces, aparte de darme biología, me daba otra materia en la que era necesario salir a las calles. Y una vez, en semana de exámenes, pues me tocaba su examen y yo iba nerviosa, más que nada por con quién era el examen, porque todas las clases ella me regañaba por algo enfrente de la gente. Pero ese día fue el colmo, prácticamente toda la clase se la pasó regañándome, porque hice mal una cosa, porque no hice otra, porque no pedí ayuda, porque sí pedí ayuda, no sé, y había muchas personas que pasaban, y si ya de por sí ven que un ciego trae bastón y se te quedan viendo, ahora por la forma de ella de tratarme, pues mucho más. Y a mí ahora sí me dio mucha vergüenza. Y aparte para ese entonces yo ya le había dado la batuta de que yo le tuviera miedo, de que emocionalmente me afectara lo que ella me decía. La cuestión es que estábamos cruzando una calle y cuando estábamos a punto de subir la banqueta del otro lado, yo rompí en lágrimas. Ella me dijo, veo un par de lágrimas en tus ojos, y me dijo que eran de emoción. Y que supuestamente yo también iba a llorar, pero más bien mis lágrimas eran como de pena, de tristeza, de coraje, porque todos los días era lo mismo, de sentirme vulnerable. Y traté de aguantarme el llanto de ahí hasta que volviéramos a la escuela. Y cuando volvimos fui al salón por mi lonchera porque ya nos tocaba receso y dije, por hoy por fin soy libre de ella. Pero me detuvo en la puerta. Cuando ya había cruzado la puerta, pero no estaba muy lejos, me pide que regrese para hablar de que yo estaba llorando. Y en cuanto me dijo que fuera con ella y todos mis compañeros bajaron a comer, porque mi salón estaba en un segundo piso, empecé a llorar otra vez y no podía parar. Ella intentaba consolarme, pero yo me sentía muy vulnerada, muy humillada. Me sentía muy mal, duré como 15 minutos con ella y aún así bajé a receso y no pude comer y me fui al baño a llorar otros 15 minutos y solamente teníamos media hora de receso, así que ya se había pasado el tiempo y yo me tardé unos minutos más en regresar al salón. Ya estando ahí yo escuchaba su voz en los pasillos y ya con el solo hecho de escucharla sentía ganas de llorar. Ahí sí me pude controlar porque la escuchaba y me daban ganas de llorar, pero la dejaba de escuchar y se me quitaban. Y así me pasaba por ratitos, la escuchaba y la dejaba de escuchar. Y sin embargo, aún así, mis compañeros y mi maestro, que en ese momento me estaba dando su clase de informática o computación, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero ellos lo notaron. Y muchas veces me preguntaron, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo, por no meterme en problemas, les decía que sí, pero se lo conté a un amigo, a uno de los regañados por lo de la tarea que les platiqué hace rato. Al día siguiente de eso yo quise faltar a la escuela. No sé si fue un acto de cobardía, pero yo no me sentía a gusto con la idea de verla, porque el solo imaginarme que iba a estar ahí y que iba a tener otro examen con ella me daban ganas de llorar otra vez. Ese día ella le habló a mi papá, preocupada, preguntando por qué no había ido yo a la escuela, y mi papá les dijo que él solo sabía que yo tenía problemas con la maestra, pero que él no sabía exactamente qué pasaba. Mi papá cuenta que al parecer se preocupó la profe y que hasta le dijo que si él fuera a la escuela le pedía perdón de rodillas, y hasta una maestra de ahí, que era amiga de la familia, nos dijo que estaba muy preocupada. No, hombre, se hizo el chisme en toda la escuela. Al día después, pues obviamente ya fui y me aplicó el examen. Fíjense, hasta eso buena onda, me dio la oportunidad de presentarlo un día después que mis compañeros. Cuando por fin llegó la hora de salida, tardé en irme a mi casa porque la maestra quiso hablar conmigo.
Me preguntó que qué había pasado, que por qué había faltado ayer, el día anterior. Y yo ya no podía ocultarle que había faltado por lo del día del examen. Y que me va diciendo que le preguntó a mi amigo al que yo le había contado todo. No sé cómo supo ella que él sabía, pero lo presionó para que dijera las cosas. Y él le dijo a ella, a mí me dijo que usted la había hecho llorar. Y ya fue todo lo que le dijo. Después de que la profe me dijera eso, me empezó a hacer preguntas de que si acaso ella nos trataba mal o si acaso ella nos grita como animales. Y yo no tuve el valor de decirle que sí, le dije que no a todo. Y créeme que me arrepiento de haberle contestado así, porque a pesar de que ya no me volvió a hacer llorar, siguió gritándome y yo desde el principio no supe ponerle límites. Claro que en ese momento no sabes o se te olvida que tú tienes ese poder de decidir lo que te afecta y lo que no. Pero sé que me vas a entender cuando te digo que conforme pasa el tiempo y una vez que tu mente está en calma, siempre te va a atormentar el famoso ojalá hubiera. Por eso, si sabes que tienes una persona así en tu entorno, prográmate, de veras, hazte a la idea de que así como esa persona tiene su dignidad, tú también tienes la tuya. Se trata de buscar un equilibrio entre no humillar y no sentirte superior a los demás, pero al mismo tiempo ser firme, y si requieres de elevar tu voz, hazlo. Aprende también a decir una palabra que tiene 2 letras. No. Yo sé que siempre está el temor de que te pueden golpear o que te van a humillar más, o como en mi caso, que incluso te puedan expulsar. Pero cuando tus bullies están acostumbrados a que tú te calles y te agaches, el simple hecho de que tú levantes el volumen de tu voz y les pongas un alto, ellos se van a quedar así como que... Y esa cara de sorpresa te puede asustar, pero es tu oportunidad para acabar con esto de una buena vez. Te lo digo por experiencia. Más adelante te cuento por qué. Ya te he dado muchas herramientas para atreverte a hacer algo que normalmente no harías. Una de ellas es el alter ego, que en este momento en tu pantalla está apareciendo una tarjeta para que lo vayas a ver. La última vez que tuve problemas con un maestro fue en la preparatoria. No voy a mencionar su nombre nada más porque no se lo merece. Aquí quiero recalcar que en esa escuela prácticamente yo era la única alumna con discapacidad visual. Entonces este maestro se encargaba de que para mí fuera imposible adaptarme a sus clases. Para empezar, era clase de matemáticas, y esa materia, cuando de por sí es complicada, para mí había otro reto, que era tratar de entender la forma muy visual de explicar del profe. No voy a decir que las matemáticas son imposibles en el caso de un ciego, por supuesto que no, pero sí necesitamos de metodologías diferentes e incluso más tiempo del normal, por lo menos al principio, y de esta manera poder resolver un problema. Y él solo daba 10 segundos, no les exagero, 10 segundos para resolver una ecuación de 20 renglones, misma que escribía en el pizarrón, pero no me la dictaba. Volvemos a lo visual. Aparte era mucha movilidad porque tenías que correr al escritorio del maestro, porque solamente le revisaba el problema a los primeros 10 que se pararan. No había un método de evaluación ni de enseñanza diferente para mi caso, y eso me hacía sacar calificaciones regulares, y porque estoy segurísima de que él me regalaba la calificación. ¿Cómo lo sé? Porque una vez en un examen, creo que era de álgebra básica, pero yo me encargué a propósito de contestar todo el examen mal, para saber de esa forma si me estaba regalando la calificación o no. Y a lo mejor muchos me pueden decir, oye, a lo mejor sí contestaste bien el examen sin querer. Pues no, porque yo me encargué de que la respuesta no tuviera absolutamente ningún sentido. Por ejemplo, si la pregunta es ¿X más Y es igual a? Todos los que alguna vez llevamos álgebra sabemos que X más Y es igual a XY. Pero yo puse X más Y es igual a Z. O sea, no tiene sentido, y así contesté todo el examen. ¿Y qué creen? Me puso 10.
Yo ya antes me había acercado a hablar con él y le expliqué que yo necesitaba de alguien que me describiera las cosas, alguien que me dictara los problemas. Él en segundo semestre me puso una compañera como auxiliar. Yo estuve de acuerdo, pero no contaba con que un día esta compañera llegó tarde a la clase. Y cuando llega, el maestro le dice, así textualmente, ¿por qué llegó tarde a la clase? Usted debe llegar temprano porque ella es su obligación. Cuando dijo ella esa obligación, me señaló con el dedo. Todavía de que ni siquiera me volteaba a ver en clases, me amenazaba con mandarme un citatorio con mis papás, porque supuestamente yo no trabajaba en clases y no hacía nada. Para no hacerles esto más largo de lo que ya es, esto mismo de no tener apoyo del maestro en clase volvió a pasar en el tercer semestre, pero esta vez sin tener tampoco un auxiliar. Entonces me acerqué a mi maestro de historia, quien en ese momento era el titular de mi grupo, y él tan lindo me dijo que iba a hablar con el maestro de matemáticas, y lo hizo. Cuando el de historia vino a contarme cómo le fue con aquel, me dijo que el de matemáticas le había dicho que yo no me le acerco en clases y que me iba a ayudar, pero si yo me acercaba y me comprometía a echarle ganas. Al día siguiente fui a buscarlo a su salón, hablé con él, le dije que él iba a echar ganas y todo siguió igual. Las mismas evaluaciones en las que mi calificación más alta podía ser 80, a excepción de la única vez del examen que les digo que me puso 10. No sé por qué, a lo mejor le caí bien ese día, quién sabe, pero todo estaba igual. Hasta que ya no una, sino un grupo de compañeras se ofrecieron a ayudarme, porque aparte el maestro le daba puntos extras a quien le explicara a otro compañero. Entonces ellas decidieron ayudarme a mí, y el maestro, obviamente para no estar batallando, aceptó. Yo otra vez volví a estar de acuerdo, hasta que el maestro les dijo que si yo no mejoraba mis calificaciones en su materia, también les bajaba puntos a ellas. Yo les dije a mis compañeras que si lo reportábamos, pero no quisieron, entonces ya no dije nada. Se me olvidaba decirles que cuando llegaba la época de exámenes, al maestro se le olvidaba preparar mi examen e incluso me hacía perder el tiempo. Te voy a contar qué pasó. En ese semestre, en exámenes finales, casi siempre llegas, aplicas el examen y te vas. No tienes clases esos días. Entonces yo tenía que avisarle a mi papá a qué hora ya podía venir por mí. Y como el maestro primero me decía que me quedara, después que me fuera y después que me quedara, pues prácticamente así traía yo a mi papá, y evidentemente tanto él como yo nos molestamos, hasta que le dije a mi papá, ¿sabes qué? El maestro ya se fue, ahora sí ya es definitivo, ven por mí. Mi papá llegó, molesto, obvio, e hicimos que la secretaria de la escuela nos comunicara con el maestro, para ver si al día siguiente me aplicaba el examen. Suena el teléfono, contesta la secretaria y no termina de hablar cuando el profe le dijo, se lo aplico mañana. El día del examen, ni sus luces. Pasan 2 días desde que me dijo que me iba a aplicar el examen y al fin se dignó a ir el señor. Presenté la prueba, pero durante ese lapso que estaba sentada contestando las preguntas, me hacía caras como quejándose. Además de que llegó de malas y gritándome como si me estuviera haciendo el favor de aplicarme el examen. Yo traté de ignorarlo y hasta eso me detuvo de contestar el examen. Me dijo, así déjalo. Le dije que todavía no terminaba y me seguía diciendo, así déjalo ya. En ese mismo momento se pone a, entre comillas, calificarme. Y como subestimándome me pregunta, ¿sí contestaste 2 preguntas bien? Y eran 5. Le dije yo, solo no contesté una. Y todavía me dice, ¿a poco sí? Ni siquiera leyó el examen. Las 4 preguntas que le dije que sí había contestado,
Me las tomó por buenas y me puso 9 porque nada más no contesté una. Pero como no me revisó, me dije a mí misma, no manches, le pude haber dicho que las contesté todas y me hubiera puesto 10. Uno tratando de ser honesta, pero no se puede. Ya en los últimos 2 semestres que lo tuve, empezó a humillarme directamente. Me trataba literalmente como objeto porque cuando lo dejaba guiarme a algún lugar, me tropezaba a propósito con todo. Una vez me golpeó contra un poste, me aventaba bolitas de papel, lápices, libros, cartulinas, me ignoraba cuando le hablaba. Me hacía de todo, era un desmadre. No hay otra palabra que suene más feo que eso. Tan mal de mí hablaba que una vez llegó una amiga conmigo y me dijo que mi maestro de historia estaba platicando, o más bien saludando, al de matemáticas, y que el de historia le dijo al otro profe que extrañaba muchísimo a todo mi grupo, y que el otro le contestó, no hombre, ¿cuál? Si tengo una que no hace nada y que ya no tiene a su profe de historia para que la defienda. Esto es algo que siempre he querido aclarar. Siempre voy a estar muy agradecida con mi maestro de historia por todas las veces que me defendió de él y de quien fuera. Lo vi y siempre lo voy a seguir viendo como un segundo padre a pesar de la distancia. Pero también tengo que decir que todas las veces que hablé con él, no llegué en plan de que diera la cara por mí. Yo siempre llegué en busca de consejos, de alternativas, y claro que se lo dije todas las veces. Le preguntaba qué puedo hacer. Él me ofreció su ayuda de esa manera. Él textualmente me dijo, usted no se preocupe, yo voy a hablar con él, yo soy su abogado. Y yo dije, perfecto. ¿Dónde firmo? Pero sí quería aclarar las intenciones con las que yo me acerqué a él. Llegó un momento en el que me sentí traicionada por una de mis amigas porque como ella me ayudó esos últimos semestres, ya se hablaban entre ella y el profe. Yo escuchaba todo lo que se decían entre ellos y honestamente no eran cosas que me gustaran mucho, y menos porque se hablaban en secreto. Pero le preguntaba a ella que de qué habían hablado y no me decía que no le dijo nada. Aparte se hablaban con señas y el maestro le regalaba 20 puntos a ella por ayudarme, cuando a las otras hasta les quería bajar puntos si no me iba bien. Esta amiga lo trataba bien, pero un día le dije, déjalo de tratar bien, o sea, no te digo que lo trates mal, pero limítate a solo esforzarte para la clase y verás cómo baja tu calificación. Pues dicho y hecho, lo hizo y de sacar 10 pasó a sacar 8. Tal vez uno como espectador puede pensar que eso no te afecta tanto como se cuenta, pero a mí sí me afectó. ¿Sabes por qué? Porque yo veía que mis compañeros sí podían resolver los problemas y veía que sí podían sacar buenas calificaciones y yo no. Entonces empecé a creer que no tenía potencial. Mi temor llegó al grado de que yo nunca quise estar sola en la escuela porque no quería que él llegara, me golpeara o me hiciera algo. Si hay otra cosa buena que puedo sacar de mi maestra de primaria y secundaria, es que gracias a que ella ya me había hecho llorar, el maestro de matemáticas ya no pudo lograr eso. Bien dicen que lo que no mata te hace más fuerte. Esto se los cuento porque un día de no poder resolver los problemas, de ver cómo mis compañeros se movían a todos lados y yo sin saber qué hacer, de todas las veces que el maestro se burlaba de mí, estuve a nada de llorar. Ya traía carita de puchero, pero respiraba profundo. Y sí se me llegó a escapar una que otra lágrima, pero me limpiaba rápido para que nadie me viera. Y pude evitar sentirme nuevamente vulnerable y humillada. El maestro sí notó que quería llorar, pero no me vio hacerlo. Este maestro fue la experiencia más fuerte que tuve porque él sí llegó a lo físico y por eso la enseñanza es la más fuerte. Nunca dejes que tu valor como persona dependa de otros.
Nunca dejes que alguien te haga dudar de tus capacidades. Y sobre todo, trata de recordar que así como te hace sentir, así se siente por dentro esa persona. Aunque tú veas que es seguro o segura de sí, no es cierto, porque si lo fuera no tendría necesidad de intentar hacerte la vida imposible. Y como dice el doctor César Lozano, nadie, absolutamente nadie, puede hacerte la vida imposible a menos que tú lo quieras. Y yo sé que me van a preguntar, en ese momento, ¿tus papás en dónde estaban? Ellos me han apoyado en casi todos los momentos, pero en ese en especial me dijeron que no fuera una malagradecida, porque ya bastante había hecho en la escuela por aceptar a una persona con discapacidad y no me ayudaron a denunciar el problema. Los únicos adultos que estuvieron conmigo fueron mi maestro de historia y un amigo de la familia, y los dos hicieron lo que estuvo en sus manos. Pero para una demanda como tal, sí necesitaba a mis papás porque en ese entonces yo era menor de edad. Quiero aclarar que no digo esto para que mis papás se vean mal. Son mis papás, los quiero, me ayudan en muchas cosas, pero verdad solo hay una y en ese momento fue esa. Así que papás que están viendo esto, si sus hijos están dejando de comer porque a mí me pasaba, o les da miedo ir a la escuela, o directamente les cuentan un problema con algún compañero o maestro, es importante que le atiendan y que se tomen esto en serio e investiguen a ver qué está pasando y tomar cartas en el asunto. En cuanto a ti, persona que vives con acoso escolar, laboral o incluso social y familiar, haz todo lo que esté en tus manos, denuncia si puedes, cuéntaselo a alguien de confianza. Ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Busca a un asesor legal, pero sobre todo no te desanimes. Haz todo lo que tengas que hacer, pero no te desanimes, las cosas siempre pasan por algo. Siempre tienen no un por qué, sino un para qué. A estas alturas que soy universitaria, afortunadamente no he tenido ninguna experiencia de acoso de ningún tipo, pero ¿sabes qué influye? El hecho de que gracias a lo que viví, me sé dar a respetar. Antes me quedaba callada en todo, y ahora si algo no me gusta o no estoy de acuerdo, lo digo siendo firme, pero sin faltarle al respeto a la otra persona. Y así es como debes de dirigirte tú. Por más vulnerable que te sientas, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Defiéndete con lo primero que se te ocurra, ve a las autoridades, lo que quieras, de verdad, lo que quieras. Si hay algo que no debemos tolerar nadie, es la injusticia de ningún tipo y hacia nadie. Con esto llegamos al final de este episodio y si te gustó, ya sabes, compártelo con alguien, comenta tu experiencia, tu opinión, si te gustó este episodio. Obviamente si te gustó dale like, si no dale dislike, lo que tú quieras y de paso suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio. Hasta la próxima.